Pues buenas tardes a todos de nuevo. Vamos a iniciar ahora una mesa redonda tras la intervención magistral de Eduardo. Yo creo que magistral porque nos ha dado unas recetas que yo creo que efectivamente son muy interesantes. Luego veremos lo complicado. Vamos a tratar en esta mesa redonda de analizar lo complicado o no que supone poner en marcha estas recetas. Recetas, como decíamos, para directivos en tiempo de crisis es el título que nos trae a esta jornada. Si les parece, antes de empezar la mesa redonda voy a presentar a los participantes, a los miembros de esta mesa. Carlos Westendorp, embajador de España, exministro de Asuntos Exteriores, secretario general del Club de Madrid. Gran parte de su vida profesional la ha dedicado a la integración de España en las comunidades europeas, llegando a ser embajador representante permanente ante la Unión Europea entre el año 1986 y 1991 y secretario de Estado de Asuntos Europeos entre 1991 y 1995. Fue ministro de Asuntos Exteriores en el último gobierno de Felipe González hasta julio de 1996, en que fue nombrado embajador ante Naciones Unidas. Fue alto representante de la Comunidad Internacional en Bosnia y Herzegovina entre 1997 y 1999. En ese mismo año fue elegido diputado por el Partido Socialista al Parlamento Europeo, donde presidió la Comisión de Industria, Comercio, Energía e Investigación. En el año 2003 fue elegido diputado a la Asamblea de Madrid, portavoz de Economía del Grupo Socialista. Es cofundador y vicepresidente ejecutivo del Centro de Toledo para la Paz, embajador de España en los Estados Unidos de América de 2004 a 2008 y actualmente es asesor principal del presidente del Grupo de Reflexión para el Futuro de Europa, Felipe González. Con nosotros en esta mesa se encuentra María del Rosario Heras. Es doctora en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid desde 1981 y actualmente funcionaria de la Escala de Investigadores Titulares de OPIS. En sus 34 años de profesión ha investigado en física aplicada, en investigación más desarrollo, en I+D en energía solar, inicialmente en aprovechamiento térmico y después en acondicionamiento térmico en edificios, como en eficiencia energética en edificación. Ha participado como investigadora principal en más de 60 proyectos sobre I+D de la Unión Europea y entre otros tantos españoles sobre temas de aplicación de la energía solar a la edificación, habiendo dirigido trabajos de investigación y tesis. Ha participado en escritura de libros, en 48, ha publicado artículos en revistas nacionales e internacionales, del orden de 96, participación en congresos, en más de 115, en elaboración de documentos técnicos, 235, y ha impartido múltiples conferencias y cursos. Entre los últimos proyectos caben destacar la coordinación del proyecto científico-tecnológico singular y de carácter estratégico sobre arquitectura bioclimática y frío solar, así como del demostrador de energía del proyecto ENVITE del Plan E. Desde enero del pasado año, de 2010, es la presidenta de la Real Sociedad Española de Física, siendo la primera mujer que ocupa este cargo desde 1903, que se creó la institución, y la primera vez que es un científico del CIEMAT. Leopoldo Arnaiz, también en la mesa, es arquitecto superior por la Universidad Politécnica de Madrid en las especialidades de urbanismo y edificación. Desde 1974 es director general de Arnaiz, consultora de carácter pluridisciplinar y en permanente expansión en estos momentos, como ya se ha dicho, con sede en Madrid y con delegaciones en diversos puntos de la geografía nacional e internacional. Leopoldo es funcionario excedente de la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Área Metropolitana de Madrid, la COPLACO, entre 1974 y 1980, en la que desarrolló trabajos de planeamiento, estudios y redacción de normas subsidiarias. Fue director técnico del Consorcio Urbanístico de la Ciudad Universitaria de Madrid entre 1990 y 1995 como responsable de su plan de remodelación. Ha trabajado extensamente como consultor de desarrollos urbanísticos, asesor técnico de numerosos municipios y de organismos privados empresariales y como miembro de comisiones de urbanismo. Dirige además desde hace varios años distintos cursos docentes de urbanismo para posgraduados en distintas instituciones universitarias públicas y privadas, entre ellas la Francisco de Vitoria de Madrid. Interviene, como decimos, como profesor en distintos cursos y también aporta permanentemente opinión y conocimiento en medios de comunicación como experto en aquellos asuntos relacionados con el objeto de actividad de esta consultora. Si os parece, para iniciar esta mesa redonda, que yo creo que es complicada porque los perfiles de las personas que me acompañan son bastante distintos, vamos a hacerlo con una pregunta inicial, destinando aproximadamente 5 minutos a esas respuestas para intentar luego poder abordar otros asuntos en base a lo que nos ha contado Eduardo hace un rato.
y entrar posteriormente en ese debate que vamos a intentar que sea lo más jugoso posible y sobre todo que podamos sacar algunas conclusiones interesantes de esta jornada. Me gustaría, María del Rosario, una mujer que, como ya hemos constatado, está en primera línea de investigación, la financiación, la formación, la investigación hoy se consideran fundamentales en tiempos de crisis para impulsar y apoyar el tejido productivo y el tejido empresarial. Pero, María del Rosario, a tu juicio, ¿cuál es en concreto el papel que debe jugar la investigación en toda esta revolución, en toda esta situación de crisis y de necesarios cambios de posturas a todos los niveles? Bien, antes de nada, buenos días. Empezaré dando las gracias al Instituto Arnaiz por haberme invitado a participar en esta jornada, después de haber escuchado a Eduardo Punset. Pues como investigadora, 35 años, voy a hacer ya este año, que empecé en este tema de intentar investigar en algo que incluso dentro de la física no está muy bien vista, que es la física aplicada, que dentro del mundo de la difusión científica tampoco lo hemos sabido hacer los investigadores, que es el intentar difundir lo que hacemos, pues creo que lo importante es que, como decía Eduardo Punset hace un rato en su charla, los que investigamos, y personalmente tengo la satisfacción de poderlo decir, investigas como un entretenimiento porque te gusta, ¿no? Aunque la sociedad como tal no acepte mucho lo que tú haces, porque en aquellos años 86, cuando España entró en la Unión Europea, pues en la Dirección General 12 de Ciencia e Investigación había un área de conocimiento que era energía solar en edificios, lo que actualmente en España se habla como eficiencia energética en edificación, donde personalmente me tocó ir representando a España. Y aquello de la energía solar en España, pues lo dije alguna vez y lo comentaba hace un momento como anécdota, que me preguntaban en Europa, ¿y la energía solar cómo se utiliza en los edificios en España? Pues aquello de que miren que soy grande, si España hoy no ha aparecido por aquí, porque era la española la que llegaba, pero se me ocurrió decir aquello que en España el sol lo utilizábamos para ponernos morenos, y fue gran titular de prensa. En España el sol se utiliza para ponernos morenos. Y la realidad es que después de 25 años he de reconocer que lo seguimos haciendo mal los científicos, los investigadores, lo hemos difundido mal, porque se utiliza algo, la energía solar en los edificios, pero no al nivel que deberíamos hacerlo teniendo nuestra importancia, que es el clima tan importante que tenemos. Decía hace un momento también, esta mañana, Leopoldo Arnaiz, que en el Instituto Arnaiz lo que interesa, el Grupo Arnaiz, es el tema de crear ciudades. Bien, pues si unimos energía solar, ciudades e investigación, que es en lo que yo ahora me dedico, en el tema de ahorro de energía en edificios, a partir del planeamiento urbanístico, pues piensen ustedes todo lo que tenemos por aquí a los alrededores, si el tema de energía se piensa y se tiene en cuenta algo. Entonces, en el tema de investigación, que es la pregunta que me acaba de decir el moderador, se están haciendo cosas en España sobre investigación, pero realmente el conocimiento lo transmitimos poco, no iba a decir mal, poco. Se están haciendo muchas cosas, pero la realidad es que al no conocer realmente lo que es ahora mismo la eficiencia energética, ya paso un poco al tema actual de investigación, el perfil de la investigación. Investigación tiene que ser aplicada, tiene que ser transmitida, tiene que ser creada la demanda. Ahora mismo todos los que están aquí en el campo de la edificación saben que tenemos el Código Técnico de la Edificación obligatoria, transferencia y transmisión de una directiva europea sobre eficiencia energética en edificios. Creo que se reduce poco la demanda de energía en los edificios, pero se exige menos la demanda de aspectos energéticos en edificios por falta de conocimiento, porque no se ha transmitido bien todo este conocimiento. Pero sí he de decir un poco en plan positivo que los investigadores que estamos en este campo realmente nos entretiene, realmente hacemos cosas, y lo que tenemos que hacer, también siguiendo bastante la charla de esta mañana, y personalmente es algo que como presidenta de la Real Sociedad Española de Física desde hace un año estoy intentando hacer, es el tema de la divulgación científica. Divulgación científica en todos los aspectos. A Eduardo Punset le acabo de dar las gracias hace un momento por todo lo que hace por la divulgación científica en estos programas, en los medios de comunicación que ahora se utilizan tanto. Pero realmente la eficiencia energética, creo que en España todavía necesitamos crear la demanda de que la gente nos lo pida, el que los edificios, en vez de gastar 100 en energía por nuestra climatología en España,
podemos gastar menos de 50% en esa energía para nuestro acondicionamiento de calefacción y refrigeración. Investigación, teniendo en cuenta nuestro clima, se puede hacer. Luego, repito, en eficiencia energética creo que hay que cambiar la mentalidad en el aspecto energético, hay que crear una demanda de estos edificios eficientes energéticamente, para lo cual detrás tengamos un mercado. Porque las tecnologías ahora mismo de renovables, que es donde yo procedo, lógicamente, la energía solar es una renovable. Hay muchas tecnologías que se está demandando el mercado, pero creo que en eficiencia energética hay más en el grupo Arnaiz donde estamos ahora mismo, responsables y concienciados en el tema ciudades, en el tema edificios, en el tema energía. Creo que todavía los investigadores podemos echar una mano para que ese mercado de eficiencia energética no requiera lo que estamos haciendo. No sé si he contestado a lo que tú preguntabas, Fernando. Yo creo que sí, porque entraremos sobre todo en detalle. Decía yo al principio de esta mesa redonda la diferencia un poco, pero que luego hay similitudes respecto al perfil de las personas que estáis sentados, ¿no? Quizás la investigación es un trabajo mucho más soterrado, mucho más privado, mucho más desconocido, y empieza un poco a exteriorizarse, a publicarse precisamente cuando se empiezan a buscar las herramientas de aplicación de aquellas innovaciones, ¿no? Bueno, Carlos conoce a la perfección el terreno político, lo ha pisado, lo pisa. En época de crisis, las administraciones públicas, las formaciones políticas no se quedan fuera y padecen en sus estructuras internas esos efectos, ¿no? Hay malos tiempos para la política cuando entramos en situaciones de crisis, porque nada se ve positivo del político, sobre todo del que gobierna, ¿no? Pero ¿qué soluciones, Carlos, consideras o qué recetas desde el punto de vista administrativo o político consideras que deben aplicarse por parte de las administraciones en situaciones de crisis, sobre todo para que puedan seguir manteniendo o que no pierdan su legitimidad, ¿no? ante el ciudadano, que es el principal afectado por estas crisis? Bueno, déjame, ante todo, dar las gracias al Grupo Arnaiz por esta invitación y por este magnífico lugar que conozco por primera vez, pero seguro que no va a ser la última. Gracias también a Javier Alfaro por haberme introducido en este mundo y gracias por las clases que me diste sobre la empresa y sobre cómo saber leer un balance, cosa que para mí hasta hace poco era como un arcano porque me he dedicado a otras cosas. Lo conseguiste, y no solamente lo conseguiste, sino que como esto fue hace 2 años, en aquellas conversaciones llegamos a la conclusión de que había una crisis económica, ¿verdad? Cosa que no todo el mundo decía en aquel momento. Y gracias también a Eduardo, sobre todo por su cariñosa mención. Quiero decir, en justa reciprocidad, que yo he aprendido muchas cosas de Eduardo Punset. Fue una pena que estuviera solamente un tiempo limitado al frente del Ministerio de Relaciones con Europa. Recuerdo que volviendo de un viaje en un avión de estos, del ala 45 militar, al llegar allí, estaba en la televisión Eduardo contando lo que habíamos hecho en Europa, y uno de los coroneles que estaba allí me dijo: ya era hora, por primera vez entiendo qué es eso de Europa. Lo cual, la verdad, demuestra su capacidad de comunicación y su imaginación. Y estoy de acuerdo contigo, Eduardo, en una serie de cosas. Yo no quiero dar recetas a directivos, y menos a directivos en tiempos de crisis, a menos que consideramos directivos algo más amplio, es decir, directivos en todos los terrenos, aquellos que tienen una responsabilidad de dirigir algo, de alguna manera. Como decía Eduardo, de ser dueños de una pequeña parcela de tu actividad, ¿no? Y yo creo, y coincido con Eduardo, en que los elementos que ha citado son básicos, es decir, el conocimiento y la innovación. Una de las recetas que hoy día todo el mundo hablamos ante la emergencia y la presión de países, de nuevos países y su competencia económica, es el intentar estar en la frontera del conocimiento, adelantarse, aunque sea por unos pocos días o meses, a esos países para poder seguir siendo competitivos. Y también estoy de acuerdo en que es absolutamente fundamental que lo que hagas te guste. Y yo he tenido mucha suerte en la vida, me ha tocado hacer cosas y casi todas esas cosas me han gustado. Y digo casi todas porque alguna quizás no, pero en general